Buenos días a todos y nos vamos con, voy a compartir la pizarra para recordar en lo que habíamos quedado en la clase pasada. ¿Y está funcionando esto, no? Uy, no, pues claro, sí, tengo que conectarla. Y yo al tiro pensé, oh, murió mi tablet, no, por Dios. Ahí está. Uy. Perdón, ya. Entonces, turun. Listo, ahora sí que sí. Entonces empezamos. Entonces, como dijimos, estamos en el tema de la funciones trigonométricas, y dentro de ese tema de las funciones trigonométricas planteamos en la clase pasada un tipo de función que es bien particular, eh, y que nosotros lo que vamos a hacer es darle esta forma sinusoidal. Eso es lo que queremos hacer. Em, y quiero escribirlo igual que lo habíamos puesto antes, y esta es a seno de x más b coseno de x, donde el a y el b son números reales, ¿sí? Y no puede ser que la a o el b sean iguales a 0, porque entonces en realidad ya la tenemos lista, ¿sí? Entonces de inmediato vimos que a es distinto de 0 y b es distinto de 0, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a plantear un procedimiento, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a hacer a continuación para esta función f de x. Voy a decir para escribir f de x de la forma a seno de bx más c. O sea, para darle esta forma sinusoidal con la que estuvimos trabajando en la clase pasada, ¿sí? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, a todo esto A y B, a todo esto, yo, bueno, lo escribí, A y B en R, pero quiero destacar esto, quiere decir que puede ser positivos o negativos, ¿sí? Claramente, lo destaco también de nuevo, no pueden ser cero, si no, no tendría muchos chistes lo que vamos a plantear a continuación. Entonces ahora vamos a ir planteando el procedimiento y lo vamos a ir escribiendo con esta misma eh, función. Después lo vamos a aplicar textual en el procedimiento con una función de algún ejemplo. Entonces voy a destacar esto porque esto es lo que vamos a hacer a continuación. Ahí. Bien, entonces como decía, primer paso, calcular, voy a escribir. Y voy a calcular un número que va a ser a cuadrado más b cuadrado en raíz cuadrada. ¿Sí? Ese es mi primer paso. Segundo paso. Esto es una técnica que nosotros usualmente llamamos multiplicar por 1, ¿sí? O incluso también lo llamamos en muchos casos un 1 conveniente, ¿sí? Y lo que yo voy a escribir en realidad, claro, uno dice, voy a escribir, perdón, multiplicamos f de x por 1. Y ese 1 lo vamos a escribir como, voy a escribirlo mejor en la otra hojita, lo que quiero decir explícitamente con esto, ¿no? ¿Puedo cambiar de hojita? Pum, pum, pum. Voy a cambiar de hojita a la 1, a la 2, a la 3. Ya, voy a cambiar de hojita.
2. Entonces, voy a escribir f de x va a ser igual a cuadrado más b cuadrado en el numerador. Chanfle. Dividido por a cuadrado más b cuadrado en raíz cuadrada. Y por a chanfle. Esta es la función, ¿cierto? Y voy a escribir entonces a seno de x más b coseno de x. Si ustedes se fijan, en realidad esto no está cambiando. Voy a volver atrás un poquito para observarla de nuevo. Esta es la función. Es exactamente la misma, pero está multiplicada, ¿cierto? Por 1. ¿Cierto? Que es este numerador, denominador, tal cual. ¿Sí? La razón de esto es por algo que comentábamos en la clase pasada. Yo voy a querer acomodar, entre comillas, al A como el coseno de algún número, de algún ángulo, y el B como el seno de algún ángulo. Y el tema justamente es que necesito que sean números que estén entre -1 y 1, porque si no, no se van a poder hacer. Y de esta forma justamente lo arreglamos y hacemos esto. Entonces, como paso 2, diría yo, entonces tengo que hacer una operación que es bastante, insisto, después vamos a ver esto mismo con un ejemplo y vamos a dar énfasis de por qué necesitamos hacer esto. Mira, lo que vamos a hacer es que como tenemos numerador y denominador, yo voy a tomar solamente el denominador y eso es lo que voy a distribuir a la función f. Voy a hacer entonces distribuir solo el denominador. Entonces voy a escribir mi f de x, la voy a escribir como a cuadrado más b cuadrado en raíz cuadrada. Factor de a partido por a cuadrado. A cuadrado más b cuadrado en raíz cuadrada. Seno de x, eso se está multiplicando, ¿cierto? Más b partido por a cuadrado más b cuadrado en raíz cuadrada coseno de x. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, como lo voy a anotar de inmediato como una observación en realidad, lo voy a escribir aquí al ladito. Como observación, ya encontré la amplitud. La amplitud justamente va a ser ese a cuadrado más b cuadrado en raíz cuadrada. ¿Sí? Lo que voy a empezar a hacer ahora en el paso 3 es que voy a empezar a determinar un ángulo. Voy a poner aquí paso 3. Determinar, voy a decir, teta que pertenece a R. ¿No es cierto? Un ángulo tal que voy a decir que el coseno de teta sea igual a partido por a cuadrado más b cuadrado en raíz cuadrada y si no, así como ojalá que, no, espérame que, y el seno de teta es igual a b partido por a cuadrado más b cuadrado en raíz cuadrada. Eso. Eso. Ahora, lo que voy a agregar también aquí como una observación, aquí, y es algo que no vamos a demostrar. Sí, lo vamos vamos a hacer una mini explicación, digamos, en la próxima
pero en hojita, pero siempre voy a decir acá, simplemente siempre existe. ¿Sí? Porque justamente estos números, ¿cierto? De partida, primero van a estar, primero que nada, van a ser números que van a estar entre -1 y 1. Por tanto, van a estar dentro, ¿cierto?, del recorrido de estas funciones. Y segundo, ya voy a continuar en la otra hojita para aplicar esto. Mira, voy a construir un pequeño triángulo rectángulo. Bueno, ni tan pequeño en realidad, pero voy a tratar de hacerlo más o menos chiquito. Y voy a decir entonces aquí, notar que, ouch. Y mira, fíjense lo siguiente, coseno de ese ángulo es a partido por esa raíz cuadrada. Seno es ese b partido por la raíz cuadrada. ¿Se fijan que en los dos casos tengo la misma denominador? ¿Qué es lo que es ese denominador en contexto de un triángulo rectángulo? En contexto de seno y coseno. Es la hipotenusa, ¿cierto? Si ya tengo mi hipotenusa acá. A cuadrado más b cuadrado en raíz cuadrada. Mi ángulo se llama teta. Y es un triángulo rectángulo. Entonces lo otro que me queda determinar. Seno de teta, ¿cuánto es? B. ¿Qué es lo que es el B? El cateto opuesto. ¿Qué es lo que es el A? El cateto adyacente. Entonces este es el A y este es el B. ¿Está bien? Entonces a esto voy con el esto de que esto siempre voy a poder construirlo. ¿Sí? Y además voy a escribir por acá lo otro que habíamos comentado. -1 va a ser menor o igual que A partido por A cuadrado más B cuadrado en raíz cuadrada. Ahí tengo un comentario en el chat, ya voy. No, ¿cómo que no? ¿Ah? ¿O es O? Estoy terrible, Piti. Es un... Ah, o un O. Ah, yo estaba leyendo mal, decía no, no sé. Esto, ¿cierto? Y lo otro entonces también estaba escribiendo -1 menor o igual que B. ¿Alguien, Cristian, quiere comentar algo? Y una pregunta, Dígalo. ¿qué dice en el título al lado del triángulo? ¿Dice antes de qué? Aquí abajito, aquí. Además, No, arriba de además. notar que... Ah, ya, gracias. Nada. Ay, quedó muy feo esto. Entonces, justamente el procedimiento nosotros llegamos y lo presentamos, pero este procedimiento nos permite asegurar que siempre va a haber un ángulo, ¿sí? Así que tú siempre se va a poder determinar. Entonces, para volver con, estamos explicando, digamos, algunas cosas. Entonces, determinar teta, ¿no es cierto? Eso es lo que nos decía, tal que, y entonces vamos a escribir el resultado. Y voy a escribir acá, ahí, chample. Ahí, miércoles. Vamos a escribir entonces aquí, por tanto, debería escribirlo en la otra hojita porque en realidad me falta, voy a escribirlo acá. Por tanto, f de x al final, hasta el momento lo tenemos escrito así. Tenemos la amplitud. Tenemos el coseno de ese ángulo teta. Seno de, ¿qué es lo que era esto? X más seno de teta. Coseno de X. ¿Sí? Entonces aquí vamos a usar, y esto sería el paso número 4. Ahí. Siempre me quedó ahí con una hojita entre medio. El paso 4 entonces sería el paso 5. Sería entonces usar, ¿cierto? La identidad trigonométrica.
de suma de ángulos, suma o resta voy a decir, porque en algunos casos voy a tener que usar la otra. Resta de ángulos. Y entonces vamos a escribir finalmente en el último paso. Ni siquiera es el último paso en realidad, porque es lo mismo que el anterior. Finalmente entonces voy a decir f de x va a ser a cuadrado más b cuadrado en raíz cuadrada por seno de x más teta. Entonces, eso va a ser justamente usando la identidad, va a ser el que está anteriormente. ¿No? Yo tengo un comentario en el chat. Dígame, ¿puedo volver a la hoja donde salía el triángulo? Sí, voy al tiro con la hojita donde está el triángulo. Alguien aquí puede pensar, no entendí ni J. No importa, porque ahora vamos a hacer un ejemplo y vamos a repetir exactamente lo mismo. ¿Sí? Y después de eso vamos a hacer otro ejemplo y vamos a repetir exactamente lo mismo. ¿Sí? Eso. Así que hay dos cosas, fíjate. Mira, un procedimiento, ¿cierto? Yo creo que es bueno escribir un procedimiento así como lo hemos hecho ahora, porque eso cuando uno ya lo tiene así muy claro, sabe después paso a paso lo que tiene que ir haciendo, ¿sí? Eso es una cosa. Después, claro, con los ejemplos, ¿cierto? Vamos entendiendo mejor ese procedimiento. Tengo un comentario en el chat. El paso 4, 3. No me digas que me salté un paso. Claro, este es el paso 4. Perdón. Me entusiasmé aquí y 4, 5. Este es el 4. Ahí. Em, Te pido, entonces eso cómo se ponga. No, mira, es que aquí estoy mal con los números. Porque mira, perdón, mira. Puse 1, 2, multiplicamos por 2, aquí. Este sigue siendo parte del 2, porque lo escribí de nuevo. Aquí me equivoqué. Mira. Ay, señor. 2, 3, este es el 4, y el otro sí que era el 5, pero de casualidad porque me repetí los números. Y aquí tengo el 5. Perdón. ¿Sí? Aquí esto sí es el 2, ¿cierto? Porque esto continúa de la hoja anterior. ¿Sí? Lo siento. Voy a volver. Espérate, que me está. El próximo lunes es feriado. Pero el próximo lunes no es la semana de vacaciones. Sí, por el próximo lunes es la semana de vacaciones. Creo que lo vimos comer. Creo que es la semana de vacaciones. Em, em, perdón, me pidieron que volviera a la última. Sí, esta, no, sí, a esta. Profe, pero volver a la semana de vacaciones el martes 21, ¿no? Sí, no, es una sola semana. Es una sola. Lo comentábamos, ¿cierto? Creo, perdón, creo que lo comentaba con usted. Esta semana de vacaciones en realidad está pensada como la semana de vacaciones de los funcionarios.
No sé, perdón, ¿alguien quería decir algo? ¿Alguien quería levantó la mano? Si quiere comentar, Cristian. Es respecto a la página anterior con el triángulo. Es Ay, que ay, ay, no, ay. no entendía a qué se refería con notar que y señalar el triángulo. Claro, porque resulta que lo que quiero en realidad es todo el comentario en relación a esto se relaciona con, todo lo que escribí se relaciona con la existencia del ángulo teta. ¿Sí? No va a haber ningún caso en que yo pueda decir, no, no existe. ¿Sí? Porque estos números en realidad siempre van a ser, están entre -1 y 1, y más encima voy a poder relacionarlos con un triángulo rectángulo. Entonces con eso quiero decir que siempre va a haber un ángulo. A eso me refiero. ¿Sí? Porque aquí estoy diciendo, mira, el coseno va a ser este, el seno va a ser este u otro. Hoy día vamos a plantear también un ejemplo donde no lo vamos a poder calcular, pero en realidad justamente una cosa distinta no poder calcularlo porque no voy a tener que usar una calculadora si realmente lo quiero calcular, no poder hacer tal cual como típicamente lo hacemos. Claro, esa semana, perdón, Cristian, esa semana de funcionarios es vacaciones para ustedes, sí, exactamente. Pero si, por ejemplo, alguno de ustedes está pensando, chuta, a lo mejor durante esa semana, no sé, pues me va a contestar la asistente social que le mandé un mail o me van a responder de no sé qué cosa, de que hice una consulta, no, porque están de vacaciones. Pero a eso me refiero con eso. ¿Ya? Mira, con el ejemplo que vamos a hacer a continuación, vamos a volver con este mismo punto y creo que ahí nos va a quedar más claro. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos a decir ejemplos. Y en este caso, entonces, como dije, vamos a escribir en forma sinusoidal. Entonces, vamos a ver un ejemplo y voy a decir, partamos con algo positivo. Voy a decir, f de x es igual a, ay, me faltó el signo igual, voy a dejar seno de x más raíz de 3 coseno de x. ¿Sí? Eso. Entonces, lo primero que hay que observar es que en realidad la función seno, si bien no aparece, ¿cierto? Hay un a, ¿sí? Igual tiene un número, hay un 1. ¿Sí? Entonces, el primer paso, como comentábamos, es calcular, ¿cierto? Voy a hacer, perdón, vamos a hacer varios ejemplos, esto lo vamos a llamar A. Primer paso, dijimos entonces que voy a calcular ese a cuadrado más b cuadrado en raíz cuadrada. Entonces, en este caso voy a decir 1 al cuadrado, 1, más raíz de 3 al cuadrado es 3, todo eso en raíz cuadrada, me da raíz cuadrada de 4, que es 2. ¿Sí? Ya lo calculé. Entonces, el segundo paso, ¿cierto? Nosotros dijimos, mira, voy a tomar mi función f de x y voy a escribir 2 dividido en 2 con el seno de x más raíz de 3 coseno de x. ¿Sí? Ese es mi paso 2. En el paso 3, nosotros dijimos, mira, ahora lo que voy a hacer es que voy a distribuir solamente el denominador y el numerador queda ahí afuera. Ya. Y ahora entonces un comentario general. Mira, ¿por qué yo no puedo decir de tomar mi función f de x? Voy a escribir esa pregunta a continuación. Ah, voy a escribir acá. ¿Por qué?
Porque alguien podría preguntarse esto, ¿por qué hacer este tremendo show de escribir la función así? ¿Por qué no puedo tomar directamente la función y preguntar o determinar más bien un ángulo, no sé, lo voy a llamar alfa ahora, en R, tal que coseno de alfa sea igual a 1 y el seno de alfa sea igual a raíz de 3? ¿Te fijas? Me estoy mirando directamente en mi función. ¿Te fijas que eso no es posible? No es posible. Pam, hay que hacer que quede la forma general. Claro, exactamente. Como respuesta escribiría aquí. Oye, ándate lateral para el otro lado, ¿ya? Por favor. Se para al lado mío ladrar este perro. Respuesta entonces es decir, no es posible. De partida. Si yo digo coseno de alfa, por qué me pregunto y me respondo sola? ¿Por qué coseno de alfa, perdón, cuánto vale el ángulo si el coseno de alfa es igual a 1? Coseno de alfa es igual a 1 cuando el ángulo alfa es igual a... con el chat. Profe, ¿puede explicar eso último, porfa? Ya, vamos de nuevo. Quería comentar, el comentario que estoy haciendo a continuación tiene que ver con por qué es tan importante este procedimiento que estoy planteando. ¿Sí? La construcción de esto, y aquí ya estamos casi terminando con el procedimiento, ¿me fijas? Pero yo hice una pausa y retrocedo y digo yo, ¿por qué tienen que hacer esto? ¿Por qué no puedo de inmediato darle forma sinusoidal a mi función? ¿Por qué yo no puedo decir, oye, yo voy a encontrar un ángulo tal que el coseno sea igual a 1 y el seno sea raíz de 3? Y listo. ¿Por qué no se puede hacer eso? Y me repregunto y me respondo sola. No se puede. ¿Por qué? ¿Qué ángulo? Y aquí estoy preguntando entonces, ¿cuál es el ángulo que el coseno de alfa es igual a 1? Alfa igual a 0. Si el alfa es igual a 0, el 0 entonces, perdón, sí, si el alfa es igual a 0, coseno de alfa es igual a 1 y el seno de alfa es igual a 0. Entonces ya no me sirve, porque justamente yo sé que la otra parte que tiene que cumplir es que el seno de alfa es igual a raíz de 3. Y ahí tengo otro problema más, porque raíz de 3, ¿cuánto es? 1.7 infinitos decimales. Es un número que es mayor que 1 y sabemos que el recorrido de la función seno y de la coseno está entre menos 1 y 1. Entonces no puede ser. ¿Se fijan? Entonces, justamente lo que estamos planteando como procedimiento es absolutamente necesario para construir estos números que sean así. Perfectirijillos. Y estos números yo los puedo encontrar. ¿Ya? Vamos a pasar a la otra hojita para continuar con esto. Voy a volver a repetir la parte 3. Ahí. ¿Qué hice? Ay, ¿dónde estoy? Ah, miércoles lo escribí acá. Bueno, ya. Tenía una hoja entre medio en blanco. Voy a volver a escribir el 3 acá. Voy a repetir lo que tengo. Ahí estaba. ¿Ya? Aquí estoy. Entonces voy a la otra hojita y voy a repetir exactamente lo que tengo acá. ¿No? Entonces ahora vamos a la parte 4. Entonces ahora yo tengo que determinar un ángulo. ¿Ya?
como dijimos, entonces lo vamos a escribir. Voy a decir entonces, determinar teta en R. Puede ser positivo o negativo, me da lo mismo. Esto va a ser un ángulo. Y es tal que coseno del teta es igual a un medio. Y seno de teta es igual a raíz de 3 medios. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? En este caso los dos son positivos. Entonces yo de inmediato sé que el ángulo está en el primer cuadrante. Y voy a escribir la tablita que hemos hecho en varias oportunidades, ¿cierto? A mí me ayuda mucho porque me ayuda a aprendérmelas de memoria. Al final del cuento, te fijas, o lo que a mí me pasa, o lo que a mí me pasa, ¿cierto? Es que de repente, sobre todo cuando empiezo un semestre, digo, ¿cuánto era? Era un bisecto, pitercio, no me acuerdo. Mi tablita, me ayuda siempre a recordarlo. Ya después cuando voy terminando el semestre, ya me acuerdo de memoria eh, y no necesito dibujar la tablita. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo usamos la tabla? Entonces recuerden que lo que hacemos es mirar la tabla de adentro hacia afuera. Entonces yo miro coseno y el seno. Tengo que buscar coseno donde me aparezca un 1. Aquí me aparece un 1. Y el seno me tiene que salir una raíz de 3, que es acá. ¿Cuánto es el ángulo? Entonces es pitercios, ¿cierto? Porque el seno de pitercio vale raíz de 3 medios, coseno de pitercio vale 1 medio. Entonces ahí voy a escribir entonces ahora el teta es igual a pitercio. Y ahora voy a escribir de nuevo mi función y voy a escribir entonces 2 por coseno del pitercios seno de x más seno del pitercios coseno de x. Y ahora vamos al último paso. Tengo un comentario en el chat. Los dos tienen que ser el mismo ángulo, exactamente, los dos tienen que ser el mismo ángulo. Si no, no funciona. Sí. Tienen que ser acá, te fijas acá, la identidad, ¿cierto? Me dice seno de alfa más beta. Entonces, para acá, la X viene a ser mi alfa y el pitercio viene a ser el beta. ¿Sí? Entonces, finalmente, la función esto lo escribimos, f de x lo escribimos como 2 veces seno de x más pitercio. Y aquí entonces yo digo, ya, la amplitud es 2, el periodo 2pi partido por 1, ¿cierto? Tengo un ángulo de desfase de menos pi tercio, perdón. Ya, entonces, vamos con otro ejemplo. Este primer ejemplo diría yo que es de los más fáciles de todo, porque los dos son positivos, entonces estamos en el primer cuadrante. Ahora vemos ver otro ejemplo donde yo no voy a tener eso, sino va a haber uno positivo y otro negativo. ¿No? Vamos a poner entonces ahora, sigo con acá y voy a decir B. Y eso va a ser entonces, también lo vamos a llevar f de x y voy a decir seno de x menos coseno de x. Entonces, insisto con la idea, no puedo hacerlo sin este procedimiento. Te fijas que seno de x está multiplicada por algo, por 1. Coseno de x también por algo, por 1. Entonces, no me es posible, encontrar un ángulo que verifique que seno y coseno sean 1.
Es imposible. Por eso entonces nosotros aplicamos este procedimiento, ¿cierto? Y calculamos, ¿cierto? Este a cuadrado más b cuadrado en raíz cuadrada, ¿cierto? En este caso sería 1 al cuadrado, que es 1, más 1 al cuadrado, que es 1, raíz de 2. Entonces voy a escribir mi función f de x, la voy a escribir como raíz de 2 partido por raíz de 2, por mi función, seno de x menos coseno de x, ¿cierto? Distribuyo solo el denominador, eso me queda raíz de 2 factor de 1 partido por raíz de 2, seno de x, menos 1 partido por raíz de 2, coseno de x. Y entonces, ahora tengo que aclarar lo siguiente. ¿Cuál es el ángulo? Voy a volver atrás con la tablita que... esto ya... voy a volver a mirar la tablita porque tengo que encontrar el ángulo. Espérame un poquito, voy a decir acá... voy a escribir acá el tiro. Aquí. Yo necesito que el coseno sea 1 partido por raíz de 2 y el seno sea menos 1 partido por raíz de o menos 1. Pero tengo dos opciones en realidad, porque puedo usar la función de... vamos a hacerlo así ahora. Vamos a hacer el primer ejemplo, vamos a hacer así. En vez de usar la de seno de alfa más beta, voy a usar la de seno de alfa menos beta. ¿Sí? Ya, vamos a hacerlo así. Entonces, mira, ¿qué ángulo es? Tengo raíz de 2 medios. Chample. Espérame. Ahí está. Era esto. Me equivoqué de pincelito. Tengo el pi cuarto, ¿no es cierto? Raíz de 2 medios es lo mismo que 1 partido por raíz de 2. Entonces aquí el ángulo, ¿cierto? Es pi cuarto. Ouch. Me equivoqué. Aquí entonces esto es pi cuarto. Pi cuarto. Entonces lo que yo tengo finalmente es que mi función f de x es igual a raíz de 2 por, voy a escribir coseno de pi cuarto, seno de x, menos seno de pi cuarto, coseno de x. Que es lo mismo que decir raíz de 2 seno de x menos pi cuarto. ¿Cierto? Aquí en este caso hicimos algo diferente porque lo que usamos fue la identidad trigonométrica de seno de alfa menos beta. Pero de la misma idea, obviamente. Ahí. Tengo un comentario en el chat, parece. Voy para allá. ¿No? No. Ya. Y eso. Vamos entonces ahora a hacer un tercer ejemplo, ¿sí? Donde vamos a igual a tener algo distinto con el tema de los signos, con los signos, ¿ya? Para comentar entonces una tercera estrategia para resolver este tipo de problemas. Entonces, bueno, en realidad la estrategia es siempre la misma, ¿sí? El tema de cómo determino el ángulo. Entonces voy a decir acá, voy a cambiarme de hojita, voy a decir acá C. Y voy a decir f de x, entonces va a ser, pongámosle, menos seno de x más raíz de 3
coseno de X. Y voy a devolverme acá. Se fijan, es muy parecido, casi la misma idea de mi ejemplo, del primer ejemplo, que no sé dónde lo escribí, porque tengo un desorden con la hojita. Ya, entonces es muy similar, pero con un menos al otro lado. ¿Se fijan la diferencia también con el anterior? El menos estaba ahí en el coseno, ahora el menos está aquí en el seno, ¿ya? Entonces, para observar otra cosa. Y entonces, ¿qué es lo que voy a plantear? La misma idea anterior. Tengo el a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? Eso ya lo habíamos calculado. Es 2, entonces voy a escribir mi función. Me voy a saltar una parte, ¿cierto? Voy a decir 2 partido por... Se fija, lo distribuí al tiro. A eso me refiero con la parte que me salté. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo que encontrar yo? Tengo que encontrar un ángulo, ¿cierto? ¿Sí? Y el tema es que el coseno de ese ángulo tiene que ser menos un medio y el seno de ese ángulo tiene que ser raíz de 3 medios. Y se fijan que ahora sí dejé el menos en el coseno. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, dibujo entonces, voy a dibujar yo he comentado varias veces, esto de dibujar los cuadrantes, ¿cierto? Para ubicarme con el tema de los signos, es opcional. ¿Sí? En realidad lo primero sería usar mi tablita, ¿sí? Esa que dice 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Sí? La voy a escribir de nuevo acá, aunque ya tenía antes por ahí en otra hojita. Y decir entonces, ya, ¿qué ángulo es el que corresponde? En este caso, el ángulo que corresponde, ¿cierto? Es el pi tercio. ¿Sí? Pero tengo un tema de los signos. ¿Sí? Entonces después digo yo, paso 2, digo yo, ¿en qué cuadrante estoy? ¿En qué cuadrante está este ángulo teta? Mira, coseno es negativo, entonces puede ser que esté en el segundo o en el tercer, pero el seno es positivo, así que definitivamente estoy en el segundo cuadrante. Y tengo pitercios, entonces el ángulo pitercio, ¿cierto? Digamos, el triángulo semejante al pitercio sería, no me quedo para nada semejante, el que es el 2 pitercio, del pi menos pitercio. Entonces esto es 2 pitercio. ¿Sí? Y ahí lo tengo. Entonces ahora voy a escribir esto de nuevo en la otra hojita que viene después, pero ya ahora con el 2 pi tercio. Voy a escribir entonces, me voy a la otra hojita, f de x va a ser igual a 2 por, mira, voy a escribirlo todo de nuevo. Voy a escribir menos un medio, voy a escribir coseno de 2 pi tercio. Por el seno de x más seno del 2 pi tercio. Coseno de x. Entonces eso va a ser 2 veces seno de x más de 2 pi tercio. Y ahí terminamos. ¿Estamos? Perdón. ¿Estamos? Todo esto. Voy a escribir como una observación acá abajo. Este procedimiento que estuvimos trabajando ahora, ¿no tengo un comentario en el chat? Muchas gracias.
Este procedimiento que estábamos trabajando ahora, esa es la observación que quería hacer, lo vamos a repetir después en el contexto de resolver ecuaciones trigonométricas, ¿sí? Voy a decir entonces, repetiremos este procedimiento. Entre paréntesis voy a escribir con una pequeña variante. Ahora, no en todas las ecuaciones trigonométricas, sino en un tipo particular de ecuaciones trigonométricas. En un tipo particular de ecuación trigonométrica. Ya, eso entonces, este tema. Otra alternativa a todo esto, como otra observación, voy a agregar otra observación. Observación 2, vamos a poner, no observación con 2S. Observación 2. Voy a poner 1 y esto es 2. Otra cosa que me gustaría comentar en realidad es que este mismo procedimiento se podría aplicar si yo quisiera la función escribirla de una forma a coseno de bx más c. ¿Sí? Exactamente igual, pero claro, la diferencia sería que ya no usaría la identidad de seno de alfa más beta, sino que usaría la de coseno de alfa, alfa menos beta, ¿sí? Porque acuérdense que van con los signos cambiados. Entonces vamos a decir, análogamente, de hecho la próxima clase, en algunos de los ejercicios que vamos a hacer, vamos a meter ese tema. Dijimos, ¿cierto?, que nosotros íbamos a trabajar hoy y el miércoles en el tema de funciones trigonométricas, pero la idea es ya el viernes estar empezando polinomios, ¿sí? Ecuaciones vamos a empezar de ahora de inmediato y el viernes vamos a resolver, o sea, perdón, ecuaciones trigonométricas es más bien un tema que uno dice, hay que resolverlas, ¿te fijas? Grandes estrategias en realidad no hay, creo yo. Yo les voy a plantear como las formas más clásicas de resolver una ecuación trigonométrica, las cosas que se hacen y las que no también, ¿ya? Pero vamos a comentar eso enseguida. Análogamente, entonces voy a decir, podríamos escribir o darle la forma, mejor, más correcto. Podríamos dar la forma a coseno de bx más c. Y obviamente que si yo escribo a coseno de bx más c, claro, el periodo va a ser el mismo, la amplitud va a ser la misma, pero el ángulo de fase no va a ser el mismo. Eso va a cambiar. Ya. Como comentaba recién, me gustaría que empecemos al tiro con el tema de las ecuaciones trigonométricas. Tengo un comentario en el chat. Profe, me está pegando el tuto. Sí, yo también tengo. Sabes que yo usualmente a todo esto yo debo confesarlo que el día domingo siempre me acuesto súper tarde. Y como que duermo poco, entonces, pero hoy día, anoche, digo, dormí cualquier cantidad, me acosté súper temprano y ahora desperté así como con más sueño que cuando duermo poco. No sé. Es que tengo frío, si eso es lo que me pasa en realidad. No sé. Espérame, voy a buscar un chat. Si no me equivoco, parece que después tenemos clase con la profe de Betsabe. Tengo frío. Sí, estoy como, así como, bueno, ya. Sí, el cafecito ya se me enfrió. Y mi jarrito lo dejé anoche, ayer en la tarde, cuando llegué.
en el patio. Entonces, sé que tengo uno que es así como térmico. Ya. ¿Qué dije el viernes? No, señor, lo que pasa es que el viernes acordamos que después de su clase íbamos a tener otro taller con la profe de Betsabe. Ah, muy bien, excelente. Súper bien, súper bien. Ya. Entonces, estamos. Análogamente, entonces decíamos, podríamos dar la forma y ahora vamos a hablar entonces de ecuaciones trigonométricas. Entonces vamos a hablar de ecuaciones trigonométricas. ¿No? Entonces, la idea con las ecuaciones trigonométricas es que vayan como reduciéndose, ¿sí? De darles la forma de. ¿Más comentarios en el chat? Sí, entonces la idea, ¿cierto?, es darle la forma a la ecuación. Entonces yo voy a partir comentando, ¿cierto?, algunos de estas formas, las más generales, y a su vez también dando algunos ejemplos, resolviendo algunas de estas. Y a su vez también, como mencionaba, en varios de estos problemas van a surgir, digamos, algunas ideas que eh, no son muy apropiadas. De inmediato, ¿cierto?, lo comento, no es una buena idea, eh, no es una buena idea elevar una ecuación al cuadrado, ¿ya? Una ecuación trigonométrica. A veces como que uno tiene ganas de hacerlo, ¿cierto? Para poder ver este tema de, yo digo, bueno, voy a usar la idea, ¿cierto?, de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Pero no resulta. La verdad es que muchas veces que eh, parecen cosas confusas, cosas que uno encuentra valores que no son soluciones. Ese es el problema en realidad. Entonces eso nunca lo hacemos, ¿no? Seguramente ustedes van a ver en algunos ejercicios resueltos, ¿cierto? Cuando uno dice, voy a buscar material en internet, voy a buscar, y lo van a hacer, ¿sí? Es una estrategia que muchas personas lo hacen, pero también van a observar que después de resolverla, comprueban las soluciones. Y algunas de ellas entonces no van a hacer. ¿No? Entonces eso es algo complicado. Ya, entonces nosotros ahora vamos a resolver y vamos a pensar entonces como por estas ecuaciones tipo, lo voy a decir así. Em, yo voy a distinguir eh, 4 ecuaciones, vamos a decir tipos, ¿sí? Entonces voy a decir coseno de x es igual a un número que voy a llamar a, seno de x igual a, no sé, un número, bueno, voy a poner el mismo número a, si lo que quiero decir una constante nada más, tangente de x igual a, ¿sí? Y finalmente a coseno de x más b seno de x igual a c, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de estos 4 tipos de ecuación. En realidad lo que vamos a tratar de hacer es reducir a este tipo de ecuación, ¿sí? Tengo un comentario en el chat. Profe, ¿es usted la que aparece en los videos de educación online con la pizarrita rara? Sí, en algunos de esos sí aparezco yo. Es entera rara la pizarra en realidad, sí, muy loca. Eh, no tengo idea. Porque te filman a ti y es un vidrio que está delante tuyo y uno escribe y la cámara está al otro lado, pero después cuando uno ve el video la pizarra se invierte. En realidad es todo uno que se invierte. Porque yo de hecho salgo escribiendo con la mano derecha en el video y yo soy zurda. Entonces, como todo al revés.
Sí, es bien, bien raro. Es un efecto, claro, un efecto de espejo. Sí. Es bien interesante eso que hacen. Ya. em, Antes de ver ejemplos, también otra cosa que quiero comentar es como estrategia, entonces general. Voy a decir entonces, primero, reducir, voy a decir entonces esto a alguna ecuación tipo. Y segundo, lo otro que quería comentar es el uso de las identidades. Entonces, voy a comentar en términos generales qué es lo que significa esta ecuación. Voy a partir con la ecuación coseno. Em, Voy a partir con la ecuación coseno al tiro. Em, Voy a decir entonces ecuación tipo coseno de x igual a a. ¿Sí? Entonces, mira, voy a hacer un dibujito para explicar, digamos, la idea en términos generales y después vamos a ver un ejemplo donde vamos a aplicar esa misma idea. ¿Sí? Voy a hacer dos dibujitos mejor. Voy a dibujar una circunferencia. Ah, perdón. Perdón. Vuelvo para atrás. ¿Ahí o más atrás? Ah, ok. ¿Ahí o en la ecuación? Ah, ya después de esta. Ya, es que lo que pasa es que vamos a hacer así la cosa. Voy a explicar la idea de nuevo. Vamos a hablar de las ecuaciones trigonométricas. Entonces vamos a hablar de cuatro tipos, ¿sí? Como, entre comillas, porque van a ser, digamos, a lo que vamos a buscar reducir, ¿sí? Entonces, vamos a usar identidades trigonométricas, vamos a, con el objetivo, ¿cierto?, de reducir algunos de los tipos de estas ecuaciones que hemos comentado, vamos a comentar a continuación, y después entonces vamos a aplicar un análisis, ¿sí? Entonces lo que voy a comentar a continuación es de inmediato, ¿qué es lo que voy a hacer yo cuando tengo una ecuación coseno? Y después de eso vamos a ver un ejemplo donde nos va a salir una ecuación coseno, ¿sí? Donde no nos va a salir de inmediato, porque la idea justamente es ya empezar con algunas ecuaciones que sean más complejas y que yo tenga que estar haciendo esto de reducir, ¿sí? Es decir, vamos a usar las identidades y todo eso, ¿sí? Sí, oye, tenía mucho frío, estaba como heladito. Ya, voy a la otra hojita, ¿sí? Fue como redundante esto que escribí acá, pero porque lo dije las dos veces lo mismo, pero bueno, ya. Voy aquí a la ecuación tipo, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Las circunferencias me quedaron raritas, pero primero entonces voy a decir ya, voy a llegar a una ecuación de este tipo. Voy a preguntar, voy a observar ese número A. Ese va a ser un número, ¿cierto? Una constante. Entonces voy a decir, a ver, ¿ese número es positivo o es negativo? ¿Sí? Bueno, podría ser que fuera cero también, pero en ese caso es mucho más fácil. ¿Sí? Ya, si es positivo, entonces aquí recordamos, la componente coseno se refiere a la x, ¿sí? Entonces yo voy a buscar esa x, ¿sí? Ahí. Si es positivo, quiere decir entonces que voy a estar en
no solamente, y por eso es importante, creo yo, este dibujo, porque me tiene que recordar que no solamente voy a estar en el primer cuadrante, sino que también en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Si en cambio la X es negativo, quiere decir que el coseno es negativo. Entonces voy a decir segundo y tercer cuadrante. ¿Sí? Eso es lo que quiero plantear con esto. ¿Sí? Esto, en términos generales, esto es lo que tengo que analizar. Vamos entonces a ver un ejemplo a continuación. Vamos a ver un ejemplo. Voy a decir entonces aquí ejemplo. Y vamos entonces a resolver. Y voy a decir 1, voy a decir acá, perdón, voy a decir seno de x es igual a 2 veces seno de x. Perdón, no, nada que ver. A seno de 2x. Eso sí. Ya, entonces, se fijan, seno de x igual a seno de 2x. Tengo que escribirla, entonces tengo que usar una identidad. Eso es algo que ya estábamos comentando, ¿cierto? Que tengo que usar identidades trigonométricas. Entonces voy a escribirlas acá. Voy a hacer una cajita acá. Esto es una sugerencia que creo que ya la había planteado en algún momento, no sé. Si ustedes todavía no se saben de memoria las identidades trigonométricas, es muy importante que se las sepan, ¿ya? Entonces, como sugerencia y una estrategia que al menos a mí me funciona para memorizar, es escribirla, ¿sí? Y me refiero a que si en un ejercicio, ¿cierto? Hacer una cajita como aparte, ¿cierto? Encerrarlas de alguna forma y escribir justamente las identidades que estoy usando. Mira, de hecho las voy a escribir con otro ángulo. Seno de 2 alfa, ¿cierto? Eso es 2 seno de alfa, coseno de alfa. Esta es una identidad que se llama, de hecho, del ángulo doble. ¿No? Esa es la identidad que estoy usando. Voy a cerrarla aquí porque ya la usamos. Esa es la que vamos a usar. Voy a decir entonces que tengo acá seno de x es igual a 2 veces seno de x coseno de x. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora viene algo que es re importante y que necesito comentar con mucho énfasis. ¿Ya? Acá lo que yo tengo que hacer es que tengo que tratar de escribir esto, ¿cierto? Para resolver esto de una forma, digamos, factorizada. Voy a escribir entonces, voy a pasar esto restando. Hay algo que ustedes me deberían de preguntar. Voy a esperar que me pregunten y después contesto. No me voy a estar preguntando sola. Entonces digo yo, mira, acá tengo, ¿por qué digo que tengo que escribirlo factorizado, cierto? Porque tengo que de alguna forma resolverlo. Entonces, mira, tengo un factor común que es el seno, entonces voy a factorizar por seno de x. Y eso entonces seno de x factor de 1 menos 2 coseno de x. Y eso es igual a 0. Entonces, tengo acá dos opciones. Seno de x es igual a 0. Y la otra opción es coseno de x es igual a un medio. Chample, en vez de escribir un medio, escribí 12. ¿No? Coseno de x igual a un medio. Ya. Mira, me queda muy grande esa cajita que hay. La voy a hacer más chiquitita. Porque en realidad ya con esto estoy terminando. Ya, pues nadie me va a preguntar, ¿o no?
Yo pensé que alguien me iba a preguntar. No, nadie me quiere preguntar. Yo lo voy a preguntar. Entonces, acá, voy a preguntar, ¿y por qué mejor no divido por seno de x? No, no era eso lo que me quería que me preguntaran. Ah, desde aquí, yo pensé que alguien me iba a preguntar esto. Mira. Bueno, después vuelvo con la pregunta que me están haciendo acá más abajo, porque igual tiene sentido. Pero espérenme aquí un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo llegar y decir divido por seno y resuelvo de inmediato la ecuación? ¿Mm? ¿Por qué, por ejemplo, cuando tengo una ecuación que dice, voy a usar otra hojita, perdón. Sí, fíjense, ¿se acuerdan? Esto lo hemos hecho varias veces. Si yo tengo, por ejemplo, 15x al cuadrado más 30x más 15 igual a 0. ¿Qué es lo que uno dice? Mira, voy a dividir toda la ecuación por 15 porque es más fácil y resuelvo x cuadrado más 2x más 1 igual a 0. ¿No es cierto? Y uno dice, ah, mira, pero si era el cuadrado del binomio, pues era muy fácil. Y uno dice, fue buena idea haber dividido por el 15 porque lo pude observar y acá no, en primera línea no me di cuenta, ¿cierto? Ya. ¿Por qué aquí lo puedo hacer y en esta otra de acá no? Porque aquí no se puede. La respuesta es no se puede. O más bien no se debe. ¿No? ¿Sí? Porque lo que pasa es que si, y vuelvo con mi 15 de acá, el 15 es un número, el 15 es una constante, el 15 nunca va a cambiar. En cambio, acá, seno de x no es una constante, seno de x va a cambiar, ¿sí? Y la x es mi incógnita. ¿Te fijas? Entonces, justamente yo no debo de dividir por seno porque en el fondo estoy perdiendo información. Estoy perdiendo, de hecho, una solución. Voy a escribir acá, se pierde una solución. Voy al chat. Ya. Y la otra pregunta que me hicieron acá, ¿por qué tengo, por qué acá me dio seno de x igual a 0 y por qué coseno de x igual a un medio? Entonces aquí vamos a recordar una propiedad que usamos, de hecho la usamos cuando resolvemos justamente ecuaciones de segundo grado, ¿sí? Cuando yo digo que tengo a por b que es igual a 0, ¿no es cierto? Eso quiere decir entonces que tengo que el a es igual a 0 o el b es igual a 0, ¿sí? Entonces, y esto lo usamos, ¿cierto? Cuando en muchos casos resolvemos ecuaciones de segundo grado y no necesito usar la fórmula, sino que yo llego y factorizo, ¿sí? Estamos usando este razonamiento. Entonces ahora vuelvo atrás, ¿cierto? Y digo ya, ok, como dije recién, no debo eh, dividir por seno, lo que tengo que hacer es factorizar por seno, ¿sí? Y factorizo por seno, entonces después cada uno de estos factores, se fijan que al factorizar obtengo exactamente lo mismo que está acá, eh, cada uno de esos factores los igualo a cero. Y por eso entonces tengo por una parte seno de x igual a 0 y por otra parte coseno de x igual a un medio. Y aquí ya tengo que encontrar las soluciones. Se fijan, a esto me refiero yo cuando recién decía, tengo una solución del tipo coseno de x igual a a. En este caso ese a sería un medio. El seno de x igual a 0 también lo comentábamos. Hay un caso también donde puedo estudiar coseno o el seno igual a 0, pero es más fácil, así que no, realmente no lo planteamos como un tipo particular de solución. ¿Ya? Vamos entonces ahora a terminar esto. Voy a escribir acá, se fijan, seno de x igual a 0. Es una línea aquí porque vamos a dividir en la hojita. Y por acá voy a escribir coseno de x igual a un medio. Creo que ya. Mm, Espérame que tengo un comentario.
Ya. Seno de x igual a 0. Voy a dibujar, creo que me basta hacer un solo dibujito de la circunferencia, lo voy a hacer por acá. Lo voy a usar en los dos casos. Ya. Seno de x igual a 0. ¿Cuándo el ángulo es 0? ¿Para qué ángulo esto vale 0? Y que recordamos tengo dos casos. ¿Sí? Cuando el ángulo es 0, cuando x igual a 0, entonces tengo justamente que vale 0 el seno de 0. Pero también cuando la x igual a pi. ¿Sí? Eso es una parte. Ya. Después entonces voy al coseno. Coseno de x igual a un medio. Insisto con la idea, un medio es un número positivo. Entonces, espera, que debería haberlo escrito con otro color. Espera. Voy a hacerlo de otro colorcito. Voy a dibujar una línea que es paralela al eje Y, pero hacia la derecha del eje Y, porque quiero recordar que esto es positivo. Entonces, ahora el tema, como es típico en este caso, ¿cierto? Yo tengo que pensar cuál es el ángulo que tiene que el coseno es un medio. Entonces aquí el ángulo, ¿cierto? Es el pi tercio. Pero no tengo que olvidar, como mencionaba, de qué es lo que sucede en el cuarto cuadrante, porque en el cuarto cuadrante también tengo un ángulo que su coseno es positivo. Este es el sentido de este dibujo en realidad, que yo no me olvide de esta otra solución. ¿Sí? Y mi otra solución, ¿cierto? Puedo decirlo también que la x igual a menos pi tercio. ¿No? Entonces, para terminar este ejercicio, porque hay algo muy importante que nos falta, es el tema del periodo. ¿Sí? Las funciones trigonométricas son periódicas. Entonces, si yo escribo 0, pi tercio, menos pi tercio, son 4 soluciones, pero en realidad las soluciones son mucho más que esas. ¿Sí? Eh, y aquí tengo un tema importante que va realmente en el planteamiento del problema. Si el ejercicio me dice, y aquí yo no escribí nada en realidad, dije solamente resolver. ¿Sí? Si me dicen a mí resolver, en realidad uno con eso infiere que es en todos los reales. Y por tanto, mis soluciones también debería describirlas en todos los reales. ¿Sí? Y, y mis soluciones, ¿cierto? Tienen un periodo. Esto sería más 2k por pi. Esto sería más 2k por pi. Más el 2k por pi. Más el 2k por pi. Donde el k es un número que está en z. ¿Sí? Porque justamente las funciones son periódicas. Donde seno y coseno, porque seno y seno son periódicas. Exactamente eso. Si en cambio me hubiesen dicho, y eso lo vamos a hacer la próxima clase porque vamos a empezar a jugar con esta idea, ¿cierto? Vamos a ir cambiando dónde resolverla. Eso. Hay otra forma también en que a veces se escriben estas soluciones eh, y es como un conjunto que le llamamos S, pero eso lo vamos a ver la próxima clase con algún ejemplo. Y ya estamos listos con este primer caso. Se fijan, todo esto como mencionaba yo recién, si a mí se me hubiese ocurrido la idea de dividir por seno, me habría perdido esta solución. Y en el fondo no me pierdo una, ¿te fijas? Y tampoco puedo decir que me pierdo dos soluciones, sino que me pierdo infinitas. Porque con el 2k pi, al final, que son infinitas.
Vamos a quedar acá, ¿les parece? Voy a terminar de grabar.